he recopilado un poco las preguntas que me hicieron el otro día cuando les comenté que les iba a responder preguntas sobre las oposiciones. Y nada, vamos allá. Si siguen teniendo dudas a medida que voy hablando, me las dejan por aquí y intento leerlas, si no me enrollo mucho. Entonces, nada, vamos allá. Vamos a por la primera, que la tenemos por aquí, y es si recomiendo algún libro, algún temario para preparar las oposiciones. Así que nada, vamos allá. ¿Qué sucede con los libros y con los temarios? Pues que nuestros temas de oposiciones de secundaria llevan siendo los mismos desde hace muchísimos años. Hay muchos temarios elaborados ya que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventajas, pues que tienes el tema hecho, evidentemente, que ya tienes el tema elaborado y que te puedes guiar de ese tema. Inconvenientes. Puede que estén desfasados a ley y quizás cuando la gente prepara un temario de oposiciones no los suele preparar una misma persona, sino un equipo de personas, y lo que quieren evidentemente es que ese tema esté lo más perfecto posible, con lo cual suelen ser demasiado extensos los temas de los temarios. No da tiempo a escribir tanto en una oposición hoy en día, aunque en las distintas comunidades los tiempos pueden variar un poco según las convocatorias, pero normalmente no da tiempo a escribir tanto. ¿Qué recomiendo? Sí que es bueno, sobre todo las primeras veces que te presentas, tener un temario o unos temas de guía. No recomiendo ninguna editorial porque son similares, o sea, todos suelen estar bien. Pero esos temas de temario hay que actualizarlos, hay que personalizarlos, hay que adecuarlos al momento, al entorno, a la convocatoria de las oposiciones. Entonces, quizás, primera vez que te presentas a las oposiciones está muy bien tener un temario. Si ahí no logras aprobar y tener plaza, o apruebas y te quedas sin plaza, pues ese sería el primer paso, tener tus propios temas. Ya en la siguiente oposición sí que podrías mejorarlos, actualizarlos aún más, modificar aspectos de ese temario. Si quieren me van comentando y me van diciendo cositas por ahí, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. También estamos en un momento que hay preguntas por ahí relacionadas con el COVID, pero aparte del COVID estamos en un momento de incertidumbre. Ya saben que hace muchos años que hay unos temas, un listado de temas nuevos previstos y no se sabe cuándo van a entrar en vigor. Entonces hay muchas cosas que desconocemos justo hasta el momento de la convocatoria. Entonces en el momento de la convocatoria es cuando realmente se nos van a aclarar muchas dudas. Normalmente siempre hay rumores antes, se saben las cosas porque se van hablando, pero no sería de extrañar de repente encontrarte con una convocatoria de oposiciones donde te cambie el temario. O sea, eso es totalmente apto, totalmente válido. Normalmente se avisaría antes, pero podría suceder. De vez en cuando le dan a los corazoncitos para saber que me escuchan y que no estoy hablando sola y que les voy aportando algo también. Entonces eso en cuanto a los temas y al temario. O sea, en realidad no hay más. O sea, sabemos el título de los temas que tenemos. Tienen que adecuarlos a lo que ustedes son capaces de escribir. Yo no sé si esto se los habrán dicho antes, pero si ustedes en 1 hora y media o en 2 horas no escriben más de 10 folios o de 8 folios, no se estudien temas de 20 folios. No se preparen temas de 20 folios. Yo creo que esto es un poco sentido común. O sea, una de las cosas que hay que hacer, que ya me empiezo a enrollar y ya estoy contando otra cosa, es medir cuántos son capaces de escribir en el tiempo de la prueba y elaborar los temas conforme a lo que ustedes son capaces de escribir. No tiene sentido que tú te estudies temas de 20 folios si solamente puedes escribir 8. Entonces, adecúen los temas a lo que ustedes son capaces de luego exponer por escrito. Vamos a la siguiente pregunta. Esta me la hicieron mucho. Y es que si yo preparo oposiciones. No. La preparación, ya hablaremos luego, que hay más preguntas por ahí de cómo y dónde prepararse.
No preparo oposiciones, pero sí que he decidido un poco compartir mi experiencia, compartir mis conocimientos y compartir todo lo que sé, porque sí que me parece, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que sabemos que una de las salidas de nuestra carrera es la docencia, y realmente cuando terminamos la carrera y cuando terminan ahora el máster de profesorado, mucha gente no se ve preparada para afrontar las oposiciones solos y solas. Entonces, eso sí que me da un poco de rabia, entre comillas, y es uno de los motivos por los cuales he decidido compartir o ayudar a todas las nuevas personas que quieran sumarse a esta profesión apasionante y que espero tener algún día como compañeros, y lo que quiero es que estén lo mejor preparados posible, porque es lo que todos queremos, o sea, convivir impartiendo nuestras clases por lo mejor posible. Así que no preparo, pero denme mucho cariño en los materiales y en los vídeos estos que comparto, porque ese sí va a ser mi, mi cobro. Siguiente pregunta. ¿Se puede presentar? Vaya, puse este filtro y ahora no leo bien las preguntas. Preguntaban sobre la convocatoria y si se puede preguntar por COVID en la convocatoria o en la oposición en sí. Yo creo que hay una serie de preguntas aquí que demuestran que realmente desconocemos un poco el proceso de oposiciones. Y esto daría para muchos vídeos, pero bueno, voy a intentar responder. Si me repito también me lo dicen, porque puede que me repita. Antes de los temas del temario, el primer tema, o lo primero que yo recomiendo que hagan es estudiarse el currículum de educación física. Ese debería ser, hay dos temas, dos cosas que les voy a decir que deberían ser tema cero en las oposiciones, que es el currículum de educación física y la convocatoria de oposiciones. Entonces, no tiene sentido comprarse un temario y empezar a estudiar temas sin entender cómo es el proceso de oposiciones. O sea, yo no me puedo preparar una prueba sin entender cómo es la prueba. Sería como llegar a una olimpiada y preguntar qué prueba te toca. Pues no, esto es lo mismo. Entonces, hay que leer muy bien la convocatoria. Las convocatorias no han salido. Cuando la convocatoria salga, va a cerrar muchísimas cosas, y ahora mismo lo que tienen es la última convocatoria. Entonces, cojan esa de base y léanse bien la convocatoria. Si se puede preguntar por COVID o no. Esto ya es percepción mía personal. Yo no creo que vayan a adaptar una orden de convocatoria de oposiciones para poner un apartado de 3 páginas pidiendo qué cosas se van a pedir de COVID. Yo no creo que eso suceda. Pero sí que es cierto que se puede preguntar por lo que quieran. Imagínense la defensa de la programación y el tribunal empieza a tener dudas y te pregunta por el día a día en el aula. Y ahora mismo el día a día en el aula es el contexto COVID. Entonces puede ser que les caigan preguntas, pero esto es bastante sentido común. O sea, imagínense que ustedes están exponiendo una situación de aprendizaje, yo qué sé, respiración y relajación, y en una de las actividades dicen que van a hacer masaje capilar, pues a lo mejor una de las personas del tribunal les pregunta que cómo adaptarían esa actividad a contexto COVID. O sea, es una pregunta válida. Cualquier duda, ustedes tendrían que saber responderla. Se puede llamar COVID, se puede llamar terremoto, o se puede llamar se inunda el instituto. Entonces, si se dan cuenta, todas esas situaciones excepcionales en realidad las pueden preparar, las pueden meter en un paquete. O sea, podrían prepararse respuestas a posibles imprevistos meteorológicos, a posibles imprevistos de instalaciones. O sea, eso lo pueden tener preparado. Y después, por otro lado, lo que tienen que tener en cuenta es que nunca hacemos las cosas solos. Siempre hay un equipo educativo, siempre hay un departamento de orientación, siempre hay unas directrices al centro, siempre hay unas legislaciones. Entonces, ante la duda de ¿cómo harías tú con esta situación con COVID?
pues lo llevo a departamento y se debate en departamento. Esa es una respuesta válida. Después ya cierras y concretas lo que quieras. Podrías terminar diciendo, y se podría decidir esto, y entonces actuaría así. O ¿cómo harías con esta situación de alumnado? Pues se habla en departamento de orientación y sigo las directrices. O en mi centro hay estas normas y está este protocolo. Entonces, cualquier pregunta COVID podrían acudir a hablarlo en su departamento o al protocolo del centro. Y siempre habrá unas leyes superiores. Entonces, no se obsesionen con cosas tan concretas como ¿qué me pasa si me preguntan por COVID? Preparen la oposición y simplemente prepárense un paquete de respuestas para esta situación y acudan a la realidad, que es lo que hay. O sea, la oposición en el proceso de Opos de Cataluña y han hecho el oral. Me preguntaron sobre un supuesto práctico en clase de lluvia. Claro, o sea, no les van a preguntar por nada que no se salga de la lógica de la materia, ¿vale? O sea, les podrán preguntar por problemas con los recursos materiales, por problemas con los recursos espaciales, por problemas concretos por las NEA específicas del alumnado. No se van a salir de las cosas que están en la orden de la convocatoria. Entonces cierren eso y acudan a eso para responder, no tienen que hacer nada más. Y normalmente cuando el tribunal les pregunta para ayudar, no se pregunta para fastidiar. En mi situación yo aprobé y me quedé sin plaza en las oposiciones del 2006 y luego aprobé en las de 2008 con plaza quedando la número 1 de Canarias antes de la fase de concurso. Me podía haber quedado sin plaza habiendo sacado la nota más alta de oposición. Eso es así, la convocatoria es así. Entonces tengan en cuenta que después de eso, lo que les iba a decir, después de eso, fui presidenta de un tribunal en otras oposiciones. Entonces tengo la experiencia de opositora, pero tengo la experiencia de haber estado en un tribunal. Y es súper curioso porque la percepción que se tiene como opositor de las personas que están en los tribunales no es real, es una impresión. Yo no sé si han escuchado les han dicho que aprueben X personas, les han dicho que no sé qué, se están portando mal, están subvirtiendo gente adrede. No, o sea, no, de verdad que no. O sea, tú preparas una planilla, pasas la planilla a los demás y hay gente que no saca más de un 0,5. Tú no quieres defender a esa persona, realmente está siendo justa con la planilla elaborada conforme a la convocatoria. Entonces lo que tienen que hacer es ajustarse a la convocatoria y ajustarse a lo que se pide. Porque realmente hay gente que sale con la percepción de he hecho un tema fantástico porque he largado lo que me sabía de memoria y resulta no está contextualizado, no se habla de las NEAES, se habla de la teoría y no se concreta en la práctica. O se habla de cosas en la práctica que después no tienen nada que ver con el fundamento metodológico que se ha dado. Entonces, céntrense en lo que se les está pidiendo. Y ya me he enrollado y no sé lo que les estaba diciendo. Acláreme a alguien, recuérdeme a alguien por qué he llegado hasta aquí yo. Porque sé que les quería comentar otra cosa y de repente he llegado a que los tribunales lo que queremos es ayudar. Ah, lo que te pregunta. Normalmente las preguntas se suelen hacer para todo lo contrario, no para fastidiar, para ayudar. Entonces, si tú estás corrigiendo a alguien, estás examinando a alguien, por ejemplo, en la parte de la programación o de las situaciones de aprendizaje, y esa persona no ha concretado la evaluación, lo más normal es que alguien del tribunal te pregunte de dónde sacas la nota del alumnado o cómo evalúas. Entonces, no se vuelvan locos con me están preguntando para fastidiarme. Todo lo contrario, o sea, lo más normal es que quieras que esa persona te hable de evaluación para poder rellenar y calificar y rellenar tu planilla donde estaba el apartado de evaluación. Entonces, no se agobien ahí y denle la vuelta, o sea, te están intentando ayudar. Es muy raro que en un tribunal lo que intenten sea fastidiarte, o sea, que no es así, que no se buscan cosas rebuscadas. Hombre, siempre hay gente peculiar, pero normalmente es para ayudar. Por los temas de COVID y lo que pregunta el tribunal. Gracias, Vanessa.
Pues nada, eso, que cuando les pregunten, no se está esperando que seas aquí maravilloso, maravillosa y que hagas una respuesta súper erudita. No, hay una cosa que tienen que tener clara y es que lo que intenta medir la oposición, que por ahí otra pregunta de si considero que las oposiciones está bien la convocatoria o no, que ya les contaré un poquito. Lo que mide la oposición no es la persona maravillosa, brillante, que va a hacer actividades súper innovadoras, no, o sea, lo que te mide es que sepas hacer tu trabajo. Y ya a partir de ahí hay un punto de calidad que puede ser la innovación, o un punto de calidad que puede ser que tú seas más o menos creativo, o que tengas unas cualidades o que tengas otras. Son puntos de calidad. Pero lo que está intentando medir la oposición es que tú cuando llegues a dar clase seas capaz de dar clase. Entonces no se pueden ir al punto de buscar innovación o de buscar creatividad o de fliparse haciendo 40.000 cosas novedosas en el aula si la base no está. O sea, si no está el cómo se adapta una NEAE, si no está el cómo evalúas y calificas, si no está el cómo estás secuenciando los objetivos, los contenidos, si no está lo básico, o sea, de ahí para arriba ya es que no se puede sumar. Cambio de pregunta. ¿Alguna unidad didáctica creativa que se pueda proponer para periodo de confinamiento en secundaria? Yo creo que ahora mismo, quizás al principio sí que había más incertidumbre, pero ahora haciendo una simple búsqueda en redes sociales de toda la gente maravillosa que comparte, hay muchísimo material para tener algo así previsto. Yo no sé si de aquí, denle a los corazoncitos si conocen Telegram, que no sé cuántos conocen la red social Telegram y cuántos y cuántas, ¿no? Pero hay un grupo en Telegram, después pídanme en los comentarios si quieren de este vídeo o cuando lo suba a YouTube. Hay un grupo de Telegram precisamente que es de educación física en COVID. Entonces, entre las bondades de Telegram está en el que todo el historial de la conversación se guarda y que no hay número máximo de participantes. Entonces, pueden acceder al historial con todas las fotos, con todas las propuestas, con todos los documentos PDF que se han ido compartiendo de actividades relacionadas con el momento actual que estamos viviendo de pandemia. Entonces, si tienen dudas y quieren sacar más ideas, ese es un buen lugar para tener más inspiración. Por aquí alguien preguntaba si veo compatible el doctorar con ser profesor en un instituto. Pues lo veo y yo lo soy. Entonces sí que lo veo. No sé cuál era la finalidad de la pregunta, si veo que aporta algo o si creo que es posible. Posible lo es, porque yo lo hice, o sea, yo saqué el doctorado, un máster mientras trabajaba y teniendo familia, o sea, es viable. Otra cosa es el estilo de vida que quiera cada uno y si considera un hobby o no el estudiar, en mi caso sí lo es, pero se puede. Y después, un opositor y doctorando, mucho ánimo. ¿Tienes pareja? Yo la mantuve. Y aquí tan felices estamos. De hecho, yo creo que nos unió más. Y voy a decir un secreto, a lo mejor mi marido me mata, pero resulta que me vi muy apurada en la fase final del doctorado y me casé para tener los 15 días para terminar la tesis. Así que en vez de luna de miel tuve luna de doctorado. Estoy esperando luna de miel todavía. Pero bueno, se puede, se puede. Otra cosa es si lo veo útil. Claro que lo veo útil. Y de hecho hay gente que dice que ¿para qué doctorar si te vas a quedar en secundaria? Yo no sé si han tenido acceso a mi currículum, a mi formación o a mi proceso como docente, pero yo no tengo intención de irme a dar docencia a la universidad, por lo menos por ahora. No es mi intención. Y hay gente que te dice que ¿para qué? Que para qué si te vas a quedar en un instituto y en realidad vas a cobrar lo mismo, no te sirve para nada. Pues yo aquí sí que difiero. Y igual que en el mundo deportivo, parece que los mejores entrenadores tienen que estar en la élite,
cuando la verdad o mi pensamiento es que las mejores personas y los mejores profesionales deberían estar en la base. Si tenemos una buena base, el resto va a ir rodado. O sea, una persona de alto rendimiento prácticamente se entrena sola. O sea, si la llevas con un equipo multidisciplinar, evidentemente va a estar mejor, pero no tienes que insistirle. O sea, ya está enfocado a lo que quiere realmente. Donde deberíamos tener a los mejores profesionales es en la base. Pues yo considero lo mismo en la etapa educativa. Ojalá todas las personas que tuviésemos en las primeras etapas y en primaria fuesen doctores y fuesen grandes docentes con vocación y estuviesen lo mejor preparados posibles. La gente de la universidad, claro que necesitan buenos profesores, pero ya están haciendo lo que quieren y prácticamente ahora mismo reciben mucha docencia no presencial y avanzan. Pero en la base yo creo que debería estar mejor. Otra cosa es que sí que deberíamos poder promocionar en la etapa en la que nos encontramos. Y hace muchos años que no se puede ser catedrático en secundaria y eso sí que me da muchísima pena. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles creo que son los pasos para presentarte por primera vez a las oposiciones? Lo primero, querer. Esto de probar suerte, tienen que tener muy claro que esto es lo que quieren, que esta es la profesión que quieren tener el resto de su vida, por lo menos de principio, que la vida es muy larga, pero tienen que tenerlo muy claro. Y sobre todo tener en cuenta que esto es una carrera de fondo, que esto no es llegar, apruebo y entro y ya está. Hay gente que tiene suerte y lo logra, pero no es lo normal. De hecho, lo normal, si no has trabajado antes, es que la primera vez suspendas o apruebes y te quedes sin plaza porque no tienes méritos. A partir de ahí puedes empezar a trabajar, porque es que si no tienes méritos, por mucho que apruebes, cuando llegues a la fase de concurso, no te va a dar los méritos para coger una plaza, a no ser años que haya muchas plazas o que alguien tenga muchos méritos de partida, no es lo normal. Y ya después, pues cuando ya tienes méritos de haber trabajado, pues volver a probar, incluso tener nota y sumando esos méritos de ya haber dado clase o de tener más claro qué es lo que vas a hacer, pues lograr tener esa plaza. Entonces, tienen que tener claro esto, que no es una carrera de velocidad, que esto es fondo y a largo tiempo y prepararse de cara no solo a probar, porque es que si te pegas 1 año, 2 años, solo para las oposiciones te presentas y sacas un 2, pues se te puede venir el mundo psicológicamente abajo. Entonces, no tener solamente ese objetivo en mente. Entonces, plantéense las oposiciones la primera vez como mejorar como docentes. O sea, preparárselas para ser mejores profesores y profesoras. Después lo otro va preparando, son 4. De hecho, hay muchas personas interinas que aprueban después de haber estado 15 y 20 años dando clase. Entonces, esto es como dar el primer pasito y tener claro el recorrido, la meta a la que quieren llegar y seguir dando pasos. Entonces, yo creo que eso es lo primero, lo que tienen que tener claro a la hora de empezar. Sí que también tienen que tener mucho cuidado porque con lo que les decía antes, de que la visión desde el punto de vista de opositor no es la misma que estando en un tribunal, no es la misma que estando dentro y no es la misma que cuando estás en una administración, supongo. Siempre nos parece que las personas que tenemos por encima nos están intentando fastidiar. Y las personas que tenemos por encima tienen a alguien por encima que les dice que tienen que hacer las cosas de X manera y a lo mejor tienes poco margen de acción. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que se presentan a las oposiciones sin preparárselas. Y díganme si no lo conocen. O que se presentan a las oposiciones preparándose de una manera que no es la adecuada. Sacan muy mala nota en la oposición y directamente salen echando pestes del proceso porque han hecho esto así y me han suspendido y pues aíslense de eso porque es tóxico. Entonces, de lo que tienen que rodearse no es de gente que ha fracasado en el proceso y que te quiere echar atrás el tuyo. De lo que tienen que rodearse es de gente que tenga experiencias de éxito en el proceso de oposiciones y ver qué es lo que han hecho.
Entonces, indaguen un poco por ahí y dejen lo otro porque es tóxico. El otro día estaba leyendo un libro que hablaba de personas vitamina, así que busquen personas vitamina en las oposiciones y déjense de la otra gente porque lo único que va a hacer es echarles para atrás. De hecho, hay personas, no sé si decir retorcidas, que juegan a quitarse competidores. O sea, si yo el día de la presentación pongo nerviosos a 2 y no vuelven por aquí, pues mejor para mí. Entonces, rodéense de positividad y plantéense esto como una experiencia de aprendizaje. ¿Les estoy resolviendo dudas o les estoy aquí agobiando la tarde? No lo sé. Avanzo, quedan bastantes preguntitas. ¿Qué proporción del tema dedicaría a la aplicación práctica? ¿Recuerdan que les dije antes? Base, tema 0, currículum, convocatoria de oposiciones. Si se leen bien la convocatoria de oposiciones, les va a aclarar qué se pide en el tema y les va a poner una serie de ítems. El tribunal, cuando prepare el instrumento para corregir esa prueba, no puede contradecir la ley. Entonces, van a elaborar el instrumento en base a la convocatoria de las oposiciones. Y no va a dejar ningún apartado de los que se pida en la convocatoria de oposiciones fuera del instrumento con el cual se les va a evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Que revisen todo lo que se les pide en la orden de oposiciones, incluso pónganse en la piel del tribunal. Y si lo hacen, pueden ser capaces de construir su propia planilla ficticia y entender cómo se les va a evaluar. A ver, Vanessa, dices, en cuanto a que no van a buscar perjudicar desde el tribunal, imagino que como en todo en la vida, sí, habrá de todo, pero afortunadamente en esta vida hay más gente buena que gente que no lo es, porque si no nos iría muy mal. Entonces, partiendo de esa premisa, se va a ayudar. Lo de la planilla, les decía, si miran la orden, van a entender qué es lo que se les va a pedir. Y cuando ustedes preparen los temas en su casa, asegúrense de que su tema cumple con eso. Aclaro esto en relación a la pregunta de la aplicación práctica. Si en la orden de la convocatoria te preguntan, o sea, te ponen que se va a valorar que se aclaren los objetivos, los contenidos, la metodología, la atención ante las NEAE, que haya un apartado de innovación, que haya tecnologías de la información y la comunicación. Recuérdenme ahora lo de TIC, escriban por ahí TIC, que les quiero decir una cosa que como lo vea escrito en las próximas oposiciones, en un temario, ustedes los cuelgo de las orejas. Que haya una contextualización, que se adapte al entorno, que esté contextualizado a ley, que haya una aplicación práctica, que haya unas conclusiones, unas sugerencias y una bibliografía. Si me lo sé de memoria y ya les dije cuando oposité todo lo que tiene que tener un tema, ustedes también son capaces. Entonces, si cuando te van a corregir, una de las premisas es que todos los apartados estén equilibrados, pues no pueden hacer una parte teórica de 2 folios y una aplicación práctica de 8. Porque entonces los apartados que tú has puesto en el índice del tema no están equilibrados. Entonces va más las cosas por ahí que por me voy a extender poniendo aplicación práctica. Entonces lo primero, todos los apartados del tema tienen que estar equilibrados en cuanto a cantidad de información. Tengan eso en cuenta. Si no, van a empezar a perder puntos. También tienen que tener en cuenta que tienen que desarrollar todos los apartados del índice. O sea, si ustedes hacen un índice extenso, se quedan en la aplicación práctica y después por un casual no hablan ni de tecnologías de la información y la comunicación, o no adaptan, o no evalúan, o no ponen la bibliografía, pues a lo mejor están perdiendo muchísimos puntos de los que podrían tener en el resultado del tema. Equilibrado y que estén todos los apartados. Por otro lado, grábense esto a fuego. Yo no sé si están tomando apuntes, pero bueno. En las oposiciones,
En la aplicación bien, se quedó esto así lentillo. Es una pausa dramática. En las oposiciones, en la aplicación práctica, no se evalúa actividades chulas, divertidas. O sea, no hay un grado de, oh, qué bonita ha quedado esta actividad. Eso no existe. Lo que se evalúa es que estén todos los apartados de la aplicación práctica, que la secuencia esté bien hecha, que esté relacionado con los objetivos, con los contenidos, con la metodología, que haya una secuencia de actividades clara, que se hable de cómo se atiende individualmente al alumnado, cómo se adapta a las NEAE, cómo se utilizan las TIC, cómo se evalúa y cualquier cosa que se me pueda haber quedado. O sea, se evalúa que lo que ustedes están poniendo en la aplicación práctica se ajuste a lo que nos pide el currículo y a lo que nos pide la orden de la convocatoria. Pero hay gente que no se prepara mucho la parte práctica y se flipan allí a inventar actividades que pueden estar muy bien, pero se ponen a contar una actividad sin tener en cuenta objetivos, contenidos, secuenciación, sin tener en cuenta la parte curricular. Y después se sorprenden cuando eso no puntúa o suspenden esa parte o suspenden el tema. Entonces, tengan en cuenta que la parte más teórica que aporten tiene que estar siempre relacionada con la parte más práctica y que la parte práctica, cuando la vayan a defender y la expliquen, tiene que verse relacionada y tiene que estar apoyada hasta que regrese la señal, tiene que estar apoyada en lo que has planteado de manera teórica. Entonces, tengan en cuenta esa relación. A ver si regreso. Hay demasiadas pausas dramáticas. Creo que más o menos. Yo sé que van con retardo también los comentarios, pero lo que voy a intentar hacer es que cuando yo me quedo congeladita, me quedo quieta y no hablo. Y díganme si aunque vaya con retardo después me vuelven a captar y si se me entiende, si me entienden bien. Espera un poquitito antes de seguir. Que yo sé que va con retardo. Y me dicen si me entendieron lo de la parte práctica, la aplicación práctica. El grupo de Telegram, yo creo que si buscan educación física COVID, les va a aparecer en Telegram. Vale, pues avanzo. No sé si... Mónica me pregunta si se va a guardar el directo. Si se me empieza a cortar es que ya me ha pasado otras veces. Si se me corta la emisión es que no lo voy a poder ni rescatar. Lo intentaré, pero no lo aseguro. Yo no sé por qué se me corta tanto a veces la señal. Bueno, avanzo. Espero que se haya entendido un poco lo de la aplicación práctica. Le dan a los corazoncitos y así sé que están por ahí. ¿Qué opino sobre modificar la programación entera a COVID? Yo creo que esto ya es lo que les comenté antes. O sea, esperen a la orden de la convocatoria. Me extraña mucho que una situación tan especial como es la que estamos viviendo modifique por entero una convocatoria, una orden de posiciones. Me extraña mucho. Pero vamos, sería adaptarla. Tampoco tendrían mayor problema. Dice, aquí decía un compañero que puede hacer las semanas que ando cansado en el trabajo y lo que tienes ganas de disfrutar y no de estudiar. Las oposiciones son un proceso complejo. Entonces tienen que establecerse una pauta de estudio, tienen que establecerse un ritmo y tienen que mirar qué tareas o qué actividades les resultan más pesadas y cuáles son más llevaderas. A lo mejor hay gente que, yo qué sé,
que la parte de la programación les resulta más ligera y la parte de preparar los temas más pesada. Pues déjense actividades más ligeras para los momentos en los que estén más cansados, pero no dejen de prepararse. Porque si no llevan al día la parte de, yo qué sé, de resumen de temas, estudios, repasos, y no se hacen un calendario, no llegan a la convocatoria. Y desgraciadamente las oposiciones puede que no midan las personas que más se merezcan la plaza, pero quien coge la plaza es quien mejor cumple con el proceso de oposiciones, y es el que tenemos. Entonces, más allá de debatir de si es más justo, de si es menos justo, podríamos encontrar otras fórmulas más justas, pero es que esta es la que tenemos. Entonces dejen de darle vuelta a si es justo, si no es justo, y céntrense en lo que se tienen que centrar, que es en preparárselas. Y en los momentos esos de no me apetece, pues evidentemente si no te apetece, todos sabemos que cuando la mente no está preparada para aprender, no va a aprender. Tendrán que desconectar un poco. O sea, no anticipen cómo va a ser la convocatoria y vuelvan a la última convocatoria y prepárense por esa. Y el cómo se va a adaptar, cómo te van a examinar, si ya se verá, ya se verá. Si no es ahora y se pospusiesen más las oposiciones, pues volveríamos al modelo anterior. Entonces es anticipar un poco por estarse fustigando, o sea, que no lo hagan. Bueno, me quedan 4 preguntas de las que me hicieron, entonces voy a intentar ir muy rapidito. ¿Cómo relacionar la programación con las redes educativas de Canarias y cómo introducirlas? Presentarse, me imagino, no sé si será alguien de la comunidad, si será alguien de fuera, presentarse en otra comunidad tiene un poco el hándicap, el problema de que no dominas el entorno, no contextualizas. Entonces, en el caso de las redes, lo mejor es irse a la web de la Consejería de la Educación de la Consejería de Educación, irte al apartado de las redes, conocer qué pasa con cada una de las redes y indagar en lo que comparten los centros educativos. Porque hay centros que tienen las webs más actualizadas y comparten más, hay centros que las tienen menos, pero las programaciones son públicas y hay muchos institutos que tienen públicas sus programaciones. Que no son programaciones preparadas para oposiciones porque puede que sean más adecuadas a la realidad de la vida del centro. Muchas veces va a ser así, pero sí que pueden ver que se hacen las redes en el centro, que se comparten redes sociales sobre las redes, programas y proyectos, qué actividades se proponen dentro de una programación o qué actividades se propone desde el centro. Y se introducen igual que introducimos cualquier otra cosa, igual que hablamos a veces de ejes transversales, o sea, tú preparas, contextualizas en relación al currículo de tu materia y en relación a los objetivos de esa red. Entonces es darle un poco de vueltas a la cabeza y plantear actividades, eventos, programas, o sea, proyectos que tengan que ver a la vez con los contenidos específicos de tu materia y con los objetivos específicos de esa red. No sé si he contestado o no he dicho nada, pero bueno, espero haberles aclarado algo. ¿Algún consejo para enfocar el estudio? Ser capaz de introducirlo en el hábito de vida manteniendo la salud. Porque ese equilibrio del que hablaba antes y con los años, cada vez que yo cumplo más años y en mi situación personal, que no sé quiénes de ustedes la conocen, hay gente que yo sé que sí, de las que están en directo y otras personas que no. Quizás hoy en día, si volviese atrás, estudiaría menos para las oposiciones y lo largaría más en el tiempo. En su día no lo hice. Entonces tienen que buscar el equilibrio. Hay gente, yo por ejemplo tengo capacidad para estar sentada y estar produciendo mucha cantidad de horas. Entonces eso hoy en día no lo veo tan saludable. Búsquense momentos para centrarse, búsquense un hábito y cúmplanlo. Ya saben que cualquier cosa que hacemos más de 21 días se dice que la convertimos en hábito. Háganse un hábito de oposiciones y recuerden más en nuestra materia el compaginar con la actividad física y compaginar con la vida social, porque por mucho que tengan vocación hasta la médula de la punta del dedo gordo hasta el último pelo de la cabeza, no deja de ser un trabajo en que tú luego le dediques tu vida y tu alma.
Entonces compaginen con el resto de alguna manera. Yo creo que esa es la mejor manera de enfocar la oposición. Y teniéndola como, ya les digo, objetivo a largo plazo que no les amargue si no son capaces de superarlo justo en ese momento. O sea, será por años y será por oposiciones. O sea, si no es en este, es en el siguiente. Alguien me preguntaba si considero que son subjetivas las oposiciones. Sí y no. Hay una parte que es objetiva y hay una parte que es subjetiva. Y el proceso es así y es con lo que nos tenemos que manejar. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte subjetiva no la pueden controlar, sí que pueden llevarlo preparado de la mejor manera posible, intentando cerrar todas aquellas cosas que te puedan preguntar. Pero la parte objetiva sí que depende de ustedes. O sea, lo que no puede ser es que no hayan medido cuánto tiempo tardan en escribir un tema. Porque eso no es subjetivo, eso es preparación. Entonces, la parte subjetiva intenten llevarla lo mejor posible, pero la parte objetiva ciérrenla. Alguien me preguntó que qué método utilizaba, todo memoria, qué método utilizaba yo para estudiar. Yo creo que ya les conté un poco, o sea, lo que tenía es dividido en cuando, o sea, adaptaba los temas, los resumía, los hacía la cantidad de folios que yo sabía que podía escribir y luego me organizaba estudios y repasos. Eso en relación a los temas. En relación a los supuestos prácticos, hacer muchos y tener un esqueleto básico de supuesto práctico y prepararlo para que también te dé tiempo y no salirte de ahí. O sea, el supuesto práctico, yo no sé por qué hay gente que cree que es para improvisar. Supuesto práctico no es para improvisar. El supuesto práctico es para llevarlo igual de bien preparado que el tema teórico. En la oposición estás tan saturado y son tantas horas que no puedes forzar a tu mente a que cree cosas nuevas. Eso tiene que ser mecánico. Tienes que llevarlo tan preparado que simplemente sea plasmarlo en el papel. Y después hay una parte que, esto también anótenlo ahí, que es que de lo primero que tienen que hacer es la programación. No pueden dejar la programación para después de aprobar las primeras fases, por ejemplo. Si ustedes tienen una programación hecha desde ya, por aquí hay alguien que contesta que qué porcentaje daría a que en 2021 tenemos oposiciones de secundaria y que las prepare para ese año. ¿Esto es anticipar? O sea, ya lo decía antes, o sea, si el objetivo es presentarse a las oposiciones y aprobarlas, hay que preparárselas ya. Si salen, ya estás preparado. Si no salen, tienes un año más. Esa es por lo menos mi visión. Además, si todavía no tienen familia, ni hipotecas, ni que algunos estarán en esa situación, aprovechen que se pone peor la cosa, no mejora. Entonces el momento es ya, o sea, prepárense. Déjense de procrastinar, porque eso es que a lo mejor no sale. No procrastinen, pónganse ya a resumir temas. Ya se me fue lo que les estaba diciendo y era interesante. La parte de la programación. Háganla paralela a la preparación del resto de pruebas. O sea, si yo, por ejemplo, estoy preparando la base legal de los temas, pues me voy haciendo la base legal de mi programación. Y es una manera de ir estudiando. ¿Qué pasa? Si tú te haces eso con tiempo y entiendes, por ejemplo, todo un nivel, objetivos, contenidos, cómo los secuencias, cómo los separas, cómo adaptas esos a la evaluación, qué instrumentos haces, o sea, si tú llevas bien preparada tu programación y tienen coherencia las situaciones de aprendizaje de la programación, tienes la base para los supuestos prácticos. Y en el supuesto práctico no tienes que inventar. Te vas a una de tus situaciones de aprendizaje que ya tienes machacadas y que sabes cómo están y que sabes que están bien a nivel legal y la adaptas al supuesto práctico. Entonces no dejen la programación para el final, que también yo sé de muchos opositores que preparan la oposición cuando aprueban la primera fase. Y ahí ni hay tiempo de mecanizar, ni hay coherencia, se detectan errores de bulto, se detectan erratas de prisa, se ve que no dominas ese documento. O sea, tú no puedes pretender
hacer una programación y preparar una defensa en una semana. Es que hay gente que le sale bien, pero bueno, también hay gente que pone la lotería y gana. O sea, que no es lo ideal. Entonces, llévenlo todo a la par. Y yo creo que ya con esto están más o menos. Además, nada, me estoy quedando sin batería, así que nos vemos en otra ocasión. Si quieren que haga más contenido como este, me lo dicen y voy subiendo. También quizás esto ha sido preguntas generales, pero si quieren les concreto cositas de cada fase o amplío, por ejemplo, yo qué sé, la convocatoria de oposiciones y cómo podría ser una planilla de corrección hipotética, cosas de ese estilo, pues me las dejan en los comentarios y ya lo vamos hablando. Lo siento por los cortes, pero bueno, como ya les dije, son pausas dramáticas. Así que nada, buenas tardes y sobre todo mucho ánimo en oposiciones. Hasta luego.